Hola nuevamente, amigas, amigos y comunidad que nos sigue a través de este canal que está dedicado a analizar y explicar temas vinculados con la administración pública y con las responsabilidades que tienen los servidores públicos, tanto de las agencias del gobierno federal como de las agencias de los gobiernos de los estados como de los municipios. En nuestro país ha sido tradicional que no se enseñe derecho presupuestario. Y un país que no tiene la educación y la instrucción que necesita es un país que está condenado a tener muchos problemas y muchos fracasos. Y tendrá que aprender las amargas lecciones de no saber conducir la hacienda pública y de tener que aprender los buenos fundamentos de la administración del presupuesto público. Esto lo sostengo porque he hecho encuestas y no se enseña derecho presupuestario en las facultades de Derecho como una materia específica, ni en licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, ni en carreras afines como administración, contabilidad, y ya no se diga otras disciplinas científicas como ingeniería, arquitectura u otras carreras como medicina. Es tal la falta de conocimientos, por no decir ignorancia, que tenemos en nuestro país en esta materia, pues que en México estamos muy atrasados en materia de la enseñanza del derecho presupuestario. Vuelvo a repetir, ni siquiera se enseña como disciplina. Aparece ahí olvidada, si acaso alguna referencia ahí en libros de finanzas públicas o en libros de derecho administrativo, y se hace una breve alusión a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos y párenme de contar. Bueno, este libro es una verdadera aportación. Este libro se llama Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos, es decir, contiene dos derechos, el derecho presupuestario, y aquí estoy proponiendo académica y científicamente que se introduzca en este país el derecho de los gastos públicos. Nadie habla del derecho de los gastos públicos. Algunos llegan a hablar de derecho presupuestario, pero es necesario distinguir qué es el derecho presupuestario y qué es el derecho de los gastos públicos. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera yo brevemente decirles que este manual de derecho presupuestario y de los gastos públicos fue una labor ardua, titánica. Yo tuve que viajar a Sudamérica, tuve que viajar a Europa, conseguir literatura, tuve que viajar a Estados Unidos, consultando la trazadísima legislación mexicana y también la trazadísima jurisprudencia que existe en nuestro país en materia de derecho presupuestario. Y logramos armar este manual de derecho presupuestario de los gastos públicos que tiene 17 lecciones. Brevemente voy a enumerarlas y luego ya haré la explicación general del contenido de todo el libro. La primera lección se refiere al presupuesto del Estado. La segunda habla de los principios jurídicos presupuestarios. La tercera lección habla de los vínculos entre el Plan Nacional de Desarrollo, los programas gubernamentales y el presupuesto de egresos de la Federación. El cuarto capítulo, junto con la lección 5, en realidad no son capítulos, son lecciones, lección 4 y lección 5, hablan del ciclo presupuestario 1 y 2. En el ciclo presupuestario 1 vemos cómo se elaboran y aprueban las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. En el ciclo presupuestario 2 vemos la ejecución, liquidación y cierre del presupuesto de egresos de la Federación. Es un libro muy práctico, combina teoría y práctica, porque en la lección 6 entramos ya directamente a las operaciones presupuestarias para el ejercicio del gasto público federal.
Luego vemos cómo se administra, prepara, ejecuta el presupuesto en las entidades paraestatales. En la siguiente lección, que es la 8, vemos el presupuesto en las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal y Petróleos Mexicanos, que ya se han desvinculado de la ley de presupuesto y ellos tienen su propia normatividad presupuestaria. En la lección 9 abordamos cómo se va a administrar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Y ya luego hacemos un corte, dejamos la práctica federal y nos metemos con la práctica presupuestaria de estados y municipios. En la lección 10 analizamos el gasto federal en las entidades federativas. En la lección 11 hablamos sobre la tesorería de la federación y sus principales operaciones. En la lección 12 vemos la contabilidad gubernamental, cómo se contabiliza el presupuesto de egresos. En la lección 13 vemos cómo se controla interna y externamente por la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y por la Auditoría Superior de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación. Y dejamos para el final el tema referido al derecho de los gastos públicos. Muy interesante porque en este país nadie habla del derecho de los gastos públicos. Y ya es momento de separar al derecho de los gastos públicos del derecho presupuestario porque no son la misma cosa. Y le dedicamos 2 lecciones especiales a analizar el presupuesto público de la hacienda local, es decir, de la hacienda de los estados, y por último analizamos el presupuesto de la hacienda municipal. Bueno, este es el contenido a grandes rasgos de las 17 lecciones que tiene este libro. Brevemente voy a dar algunas explicaciones sobre el contenido del libro. En primer lugar, quisiera yo hablar de que en México tenemos una visión que se separa grandemente de la práctica presupuestaria de las demás naciones desarrolladas y avanzadas del mundo. En los países europeos, en Estados Unidos, Japón, por citar las naciones más avanzadas, solamente se tiene un presupuesto, que se llama la ley del presupuesto del Estado. No hay 2 presupuestos. En su versión más clásica, la definición de presupuesto es una confección detallada de ingresos y de gastos. Bueno, aquí en México, la legislación, y este es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, prevé que haya 2 presupuestos. Presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Es un error. Debiera de haber un solo presupuesto y que se votara al mismo tiempo por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Luego hablaré en otro momento de ese gran problema que tenemos en nuestro país por tener 2 presupuestos en lugar de tener solo uno. Otro aspecto muy importante es que es necesario que los funcionarios públicos que administran el presupuesto conozcan que hay principios jurídicos presupuestarios clásicos, constitucionales, legales y doctrinales. También es muy necesario que en la preparación de los presupuestos públicos haya una vinculación entre planeación, programación, presupuestación. Los presupuestos no deben ser ocurrencias. Los presupuestos deben obedecer a programas de políticas públicas y estos programas de políticas públicas deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo que cada 6 años tiene que elaborar el titular del Poder Ejecutivo Federal. No menos importante es la elaboración, ¿verdad?, de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde damos amplia cuenta de todo ello. Un aspecto muy importante al que los servidores públicos federales y también de los estados y municipios debieran de poner mucha atención es al aspecto de las operaciones presupuestarias para el ejercicio del gasto público federal, entre ellos todo lo que tiene que ver con adecuaciones presupuestarias, erogaciones adicionales por ingresos excedentes, obligaciones plurianuales, otorgamiento de recursos presupuestarios a fideicomisos públicos, que aunque se desapareció a la gran mayoría,
es necesario decirlo, todavía existen en el gobierno federal algunos fideicomisos. También la administración de recursos presupuestarios por mandato público, el manejo de subsidios y reglas de operación, el manejo de transferencias y donativos. Recomiendo ampliamente la lectura de la lección referida al presupuesto, el manejo y administración del presupuesto en entidades paraestatales como el Seguro Social, el ISSSTE, CONAGUA, pronósticos deportivos, y también la lección referida a cómo se va a administrar el presupuesto en las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias. Una novedad es lo del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo. Bueno, ahí verán todos los excedentes que tiene el petróleo, cómo se van a manejar. Un problema muy serio para los estados y su comprobación ante la Auditoría Superior de la Federación es el manejo de participaciones federales y aportaciones federales. Entonces, recomiendo ampliamente la lectura de estos dos rubros, participaciones y aportaciones, y el manejo de todos los fondos que derivan de las aportaciones federales, que tienen que ser debidamente comprobados, so pena de que si no es así se fincarán responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios públicos de las haciendas locales y municipales que desvíen estos recursos federales. Hay que hablar de las funciones de tesorería, hay que conocer cómo interviene la tesorería de la Federación pagando las obligaciones que adquiere el gobierno, y hay que ver cómo se contabiliza el gobierno. Tenemos una ley de contabilidad gubernamental. Este es un campo todavía no explorado, inclusive invito a que si hay autores empiecen a escribir sobre el derecho contable gubernamental, que mucha falta hace. Y luego decía yo el control interno y externo del presupuesto de egresos. Y me detengo brevemente en una innovación, una verdadera aportación a este país que estoy introduciendo, una teoría que nace allá en Europa y que ahora la traemos acá a México, que es el derecho de los gastos públicos. El Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades públicas de la sociedad. Necesidades de provisión de bienes muebles como medicinas, patrullas, y de bienes inmuebles como escuelas, carreteras, presas, etc. Ahora bien, hay necesidades públicas y el Estado tiene la obligación de satisfacer esas necesidades públicas. El derecho de los gastos públicos tiene que ver con necesidades y con obligaciones públicas. Muchos servidores públicos creen que porque ya tienen una autorización presupuestaria ya están obligados a gastar. No es cierto. Para que se pueda ejercer el gasto público se requieren 5 aspectos que voy a mencionar. Un título jurídico que cree la obligación de pago. Así, por ejemplo, tenemos en primer lugar gastos obligatorios para la Hacienda Pública Federal, estatal o local, establecidos por diversas leyes, como la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, que sería el pago de los servicios personales o de la nómina de los trabajadores del gobierno federal, de los gobiernos de los estados o de los gobiernos municipales. Entonces ahí está la primera fuente de las obligaciones públicas. La ley te impone pagar salarios. Primera fuente de los gastos públicos, los gastos obligatorios establecidos por la ley. Segunda fuente o segundo título jurídico que crea obligaciones de pago. La celebración de contratos administrativos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas que estén totalmente devengados y que las obligaciones se hayan cumplido en tiempo, forma, costo y calidad. Entonces, si el contratado o cocontratante de la administración pública cumplió con sus obligaciones en tiempo, forma, costo y calidad, tiene derecho a su pago. Y ahí está la segunda fuente de las obligaciones de pago para el gobierno. La tercera fuente que crea obligaciones de pago para el gobierno es la celebración y ejecución de actos administrativos. Por ejemplo, el acto administrativo de expropiar un bien inmueble cuyo dueño es un particular y que el gobierno tendrá que hacer un avalúo y tendrá que pagarle el valor fiscal de ese inmueble que deja ser propiedad privada de un particular y pasa a ser propiedad pública. Entonces, tercera fuente, la celebración y emisión de actos administrativos como la expropiación que crean obligaciones de pago.
Digo, ya llevamos 4. Obligaciones de pago impuestas por la ley, por contratos, por actos administrativos y por contratos de deuda pública, que es la cuarta fuente. La celebración de contratos de deuda pública o privada, nacional o extranjera, genera obligaciones de pago para el gobierno. Ya llevamos 4 obligaciones de pago. Obligaciones impuestas por la ley, obligaciones impuestas por la celebración de contratos, obligaciones impuestas por la celebración de actos administrativos como la expropiación, obligación de pagar los contratos de deuda pública y la quinta obligación de pago para ejercer gasto público es el pago por cumplimiento de sentencias judiciales firmes. Por ejemplo, el pago de salarios y demás prestaciones por despidos injustificados llevados a cabo en contra de un servidor público, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo, donde un servidor público del servicio profesional de carrera fue separado sin que se hayan utilizado las causales previstas en materia del servicio profesional de carrera y por lo tanto su despido fue totalmente injustificado y la sentencia judicial ordena que se le paguen todos los salarios caídos que se le hubieran dejado de pagar de más prestaciones que integran su salario y además que se le reinstalen. Entonces, como ven, el derecho de los gastos públicos es bien importante porque se sustenta en 3 hipótesis. Primera, la sociedad tiene necesidades públicas. El gobierno tiene que satisfacer esas necesidades públicas, tiene la obligación de satisfacer esas necesidades públicas y para satisfacer necesidades públicas el gobierno tiene que realizar gastos públicos y los gastos públicos surgen por ley, por contratos, por actos administrativos, por pago de la deuda y por el pago de sentencias judiciales firmes. Por último, quiero mencionar que el libro dedica aspectos muy particulares a la hacienda pública estatal y a la hacienda pública municipal. Por lo tanto, amigas y amigos, quiero concluir de esta manera. Este es un libro de lectura obligatoria para todas aquellas personas que quieren ser desde presidentes municipales, gobernadores de los estados o hasta presidentes de la República, que primero aprendan los buenos fundamentos jurídicos del derecho presupuestario. Lo mismo, si tú, servidor público, aspiras a ser tesorero municipal, secretario de Finanzas o secretario de Hacienda y Crédito Público y quieres y amas a México, debes de leer este libro. Amigas y amigos, si les gustó este video, no se les olvide darle like y no se olviden suscribirse a mi canal para más contenido. Muchas gracias.